Informativo Átomos con Guille Miranda. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy. Estamos avanzando, ya es martes 29 de septiembre de este año 2020 y como siempre, pues muy contentos porque nos permite entrar a sus hogares, porque nos permite acompañarle durante estos minutos en Informativo Átomos. Le agradezco a quienes amablemente ya se están conectando con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Átomos News, donde por supuesto usted puede opinar, puede comentar los temas que aquí vamos a manejar esta noche. Y es que como todos los días vamos a hablar de lo que está sucediendo en el panorama estatal, pero también hablaremos de los detalles de la información nacional y por supuesto, hoy es martes de entrevista. Le adelanto, más adelante le invito a que esté pendiente porque hablaremos del tema de las famosísimas encuestas, el tema estadístico y por supuesto cómo se desarrolla en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Para ello, un especialista viene a platicarnos sobre el tema de las encuestas. Le hablo de Verónica Redondo, investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero además directora general de Sin Sesgo, una empresa consultora que viene pues a ponernos sobre la mesa todo este tema. Así es que le invito a que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera saber relacionado con estas encuestas, se ponga en contacto con nosotros. Y también le agradezco a quienes amablemente nos acompañan a través de nuestra dirección electrónica www.atomos.com.mx. Y bueno, antes de iniciar con la información también, pues desde aquí enviar nuestra solidaridad. Le comento, hace algunos, pues seguramente algunos minutos, ya más de 30 minutos, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, ha dado a conocer que dio positivo, es decir, ahora está confirmado a COVID-19. Dio positivo a la prueba contra el SARS-CoV-2 y bueno, desde aquí por supuesto nuestra solidaridad. El alcalde Saúl Monreal informó que se encuentra estable, está en aislamiento domiciliario y evidentemente pues también a través de sus redes sociales hizo un llamado a la población a que no bajen la guardia, que se mantengan por supuesto con las debidas precauciones. Nadie estamos exentos de contraer esta enfermedad, así es que nuestra solidaridad pues al alcalde Saúl Monreal del municipio de Fresnillo. Y hay mucho que presentarle a lo largo de esta jornada, así es que sin mayor preámbulo comenzamos. Hay 4 aspirantes del PRI para la gubernatura. Uribe Góngora. Amplían plazo para pagos de créditos del Fondo Plata. Entrevista con Verónica Redondo de Sin Sesgo Consulting SC. Resumen de lo más importante a nivel estatal y nacional. Gracias a quienes ya se están conectando con nosotros a través de la página de Facebook Átomos News, donde nos da mucho gusto recibirle. En un momento más vamos con los saludos, por supuesto, y con los agradecimientos, pero antes es momento de información. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Uribe Góngora, informó que son 4 los aspirantes a la gubernatura de Zacatecas. Claudia Edith Anaya Mota, está también Adolfo Fito Bonilla, Roberto Luébano Ruiz y Carlos Peña Vadillo. Todos están como aspirantes en este momento a ocupar este cargo, a ocupar pues el gobierno de Zacatecas durante el próximo proceso electoral. La información para usted. Claudia Anaya Mota, Adolfo Bonilla Gómez, Roberto Luébano Ruiz y Carlos Peña Vadillo son los 4 aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Zacatecas por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, destacó el presidente estatal del Instituto Político, Gustavo Uribe Góngora. Señaló que en reuniones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se habló sobre el tema de la candidatura para el próximo gobernador del estado. Dijo que se sostuvo una reunión con los 4 aspirantes, en donde se platicó sobre el tema debido a los tiempos que se están acercando, por lo que anunció que la próxima candidata o candidato se dará a conocer en próximos días. Se dio un plazo de 4 semanas para que se dé a conocer la candidatura que encabezará el PRI en el estado. Gustavo Uribe aseguró que el partido se encuentra preparado para trabajar y recibir el proceso electoral. Más de 60,000 afiliados se encuentran registrados en el Instituto Nacional Electoral y en cuanto la mejor decisión esté tomada por el mejor hombre o la mejor mujer que encabece el destino de la gubernatura de Zacatecas, se reunirá al Consejo Político Estatal para seguir la convocatoria según los términos estipulados.
Bueno, pues ahí está la información para que usted vaya analizando ya el panorama político, los aspirantes y, por supuesto, en pocas semanas seguramente habremos de tener ya algunos nombres más definidos de quienes podrían contender por la gubernatura de Zacatecas. Todavía falta mucho, pero hay que ir paso a paso. Y bueno, nos vamos con más. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció que se amplía el plazo para el pago de créditos dentro del programa Fondo Plata. Esto ante las afectaciones que han sufrido algunos sectores por COVID-19. En apoyo a los empresarios zacatecanos, el gobernador Alejandro Tello anunció que el Fondo Plata extenderá los plazos para que quienes tienen un crédito con este fideicomiso continúen con el pago únicamente de los intereses sin abonar a capital. Ante la difícil situación por la que atraviesan los pequeños y medianos empresarios por la pandemia del COVID-19, desde hace 6 meses, el mandatario instruyó que el Fondo Plata permitiera a los deudores únicamente pagar intereses a tasas por debajo del promedio, a fin de que no se vean más afectados sus negocios. En ese sentido, se le ofrecerá una reestructura de crédito a un plazo más amplio y con periodo de gracia. Ignacio Ábalos Pérez, director del Fondo Plata, informó que los empresarios que tienen contratado un crédito de 36 meses lo podrán ampliar a 60 meses, los de 48 se pueden extender hasta 60 y los de 60 pueden volver a reestructurar hasta 60 meses más, todo con un periodo de gracia de capital de 6 meses. Además, el funcionario destacó que el pasado 22 de septiembre, el Comité Técnico del Fondo Plata aprobó la disminución de la tasa de interés del 12 al 7% anual fija para los créditos nuevos y los ya otorgados, lo cual es otro beneficio en favor de los usuarios. Mire, como le adelantaba al inicio de este corte informativo, ya no, incluso nos están felicitando aquí a través de la página de Facebook por la invitada que tenemos esta noche. Dice: un orgullo jerezano y un ejemplo a seguir para todas las niñas jerezanas. En efecto, Verónica Redondo, jerezana, pero además docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y, por si fuera poco, también directora de esta casa consultora Sin Sesgo. Vero, buenas noches, bienvenida. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu gentil bienvenida. Paisanas, por supuesto, definitivamente. Gracias. Tenía planeado dar un poquito de la trayectoria de Vero, de verdad es bastante amplia, es complicado en este momento, No, hombre, pero te agradezco, sí, lo cierto, hay que decirlo, tienes especialidad, doctorado, bastante preparación en el tema de las encuestas, y precisamente me gustaría que habláramos de este tema. Muchos de nosotros pues no alcanzamos a entender hasta dónde, para qué sirve una encuesta. Bueno, mira, Guille, a mí lo que me gustaría comunicarle al público de Átomos y a todos aquellos que nos escuchan es básicamente que una encuesta es un instrumento de medición en el que a partir de solo una muestra podemos inferir resultados que se infieren únicamente para ese momento. ¿Cuál es el tema de las encuestas y lo que a veces algunas veces es complicado manejar? Es que las encuestas pues si se aplican a todos los ámbitos, se aplican, por ejemplo, para estudiar si los teléfonos celulares que van a salir de una marca o de otra pues van a funcionar o no van a funcionar, si está bien la fabricación o si no, los costos también. También se pueden utilizar para evaluar alguna política pública, por ejemplo seguridad pública, por ejemplo salud, todo el tema de COVID, por ejemplo, muchísimas cosas se pueden hacer, pero el tema de las encuestas ahora está muy en boga y precisamente ahora todavía más porque en el tema electoral sí que nos meten en una bronca las casas encuestadoras. Y esto es básicamente porque cuando tú entregas un resultado, y lo he dicho, recio y quedito, es que solo uno va ganando, solo uno va a la cabeza en números. Es muy difícil que un candidato A y un candidato B te dé 3.3% exactamente igual a todos, o que te dé exactamente 50% a uno y a otro. Entonces el 100% es casi imposible. Y entonces cuando algún candidato, digamos el candidato A va con te puedo decir un 40.3% y otro candidato va con un 39%, dice,
yo voy arriba. Bueno, no es así. Y no es así, lo explico muy rápido, espero ser algo didáctica, no es así porque hay un error de estimación. Entonces, ¿cuándo debemos confiar en una encuesta? Bueno, debemos confiar en una encuesta cuando la casa encuestadora nos dice, pues, cuál es el error de estimación, nos dice también cuál es el número de cuestionarios que se aplicaron, cuál es nuestro universo también, y bueno, una serie de elementos que hacen más confiable una encuesta. Por otro lado, son algunas veces criticadas las encuestas, por ejemplo, las telefónicas o las encuestas que se hacen en redes sociales, y no es que yo esté en contra o no, es simplemente que es complicadísimo obtener una muestra representativa a través de estos medios. Ahora mismo, por ejemplo, en Zacatecas, con el tema de seguridad, es muy complicado obtener una muestra que te diga, sí, es de 18 a los 25 años vamos a tener tantos electores y electoras, ¿no? No, es muy complicado mediante el teléfono, porque te contestan, y a veces sí te contestan, a veces la gente ve un número desconocido y dice, mira, yo mejor no contesto. Claro. Entonces la tasa de no respuesta, que es otro elemento interesante, muy importante, pues es complicado manejarla desde ahí. Entonces, resumiendo, una encuesta es importante, pero hay que considerar siempre que tenga elementos muy específicos y que sean anunciados por la casa encuestadora o por quien la está realizando. Básicamente es cuál es el método de recolección, cuál es el método de muestreo y el error estadístico. Digamos, con esas cosas ya podemos hablar de que es una encuesta seria. Hablando precisamente de las encuestas, mencionas un tema que seguramente para muchos ciudadanos, para muchos zacatecanos, en este momento puede ser un tema pues neural, la seguridad, Vero. ¿Tienes datos precisamente de cuál es la percepción que arroja Zacatecas en esta materia? Sí, fíjate que hace poco, no sé, hace yo creo que menos de un mes, sí levantamos alguna información acerca del tema del COVID y de hecho de la percepción que tiene la población acerca de cómo se ha manejado este tema en los distintos gobiernos, y entonces también cuáles son las principales preocupaciones. Y desafortunadamente, bueno, pues a pesar de que el tema de COVID ahora es un tema en el que tenemos pues todo mundo ese miedo permanente de que alguno de nosotros o alguno de nuestros seres queridos pueda contraer esta enfermedad, pues el tema de la seguridad, que es un tema que debería ser más controlado, digamos, desde las instancias, pues sigue siendo un tema que nos preocupa, ¿no? Le preocupa, por supuesto, al gobierno y nos preocupa a nosotros mismos como ciudadanía. Entonces, sí, eso, el empleo, sí, precisamente para este tipo de temas, las encuestas nos ayudan a encaminar algunas estrategias que puedan coadyuvar para que alguna de ellas tenga mayor éxito, ¿no? Obviamente todos, pero estos temas sí han sido medidos y bueno, desafortunadamente el tema de la seguridad pública es un tema que está todavía muy en el sentir de la población. Y bueno, otro de los puntos en este momento por el tiempo en el que nos encontramos son las encuestas para procesos electorales. Luego, como ciudadanos, vemos una carga de información. Si tal candidato dice que va a la cabeza, luego aparece otro con una gráfica similar. ¿Qué pasa precisamente desde el punto de vista de directora pues, de esta compañía Sin Sesgo al momento de aplicar las encuestas en este panorama electoral? Bueno, en este tema básicamente vuelvo a insistir en lo que tenemos que tener mucho cuidado, es en estos tres elementos y en algunos otros, pero básicamente es cuál es la fuente de información de la encuesta, cuál es el error estadístico y bueno, ahí voy a hacer un pequeño preámbulo para comentar esto. Por ejemplo, es lo que te comentaba al inicio, si un candidato A, un candidato B lleva una diferencia de tal vez un 1%, pues entonces realmente eso con un error estadístico arriba de un 1%, pues van empatados. Eso es básicamente lo que nos dicen los números. Entonces, algunas veces, algunas personas dicen, no, es que ya con un 1% ya va arriba. Claro. Bueno, esto no es una elección. Lo que sí quiero dejar muy claro es que las encuestas, en el momento que se levantan, no es en ningún momento, en ningún caso, la elección. La elección se determina únicamente el día de la elección. Las encuestas pues ayudan a informar cómo es que va caminando este proceso electoral, pero hasta allí.
y en ese preciso momento. Luego las circunstancias pueden cambiar, bueno, tan pueden cambiar que, por ejemplo, ¿quién de nosotros se imaginaba hace un año que tendríamos que guardar esta sana distancia, ¿no? Por ejemplo, o todos los temas que se han tenido que emplazar por el tema del COVID. Es decir, las circunstancias cambian siempre y las encuestas no te pueden determinar con exactitud lo que va a suceder en ese momento. Sí pueden informarte si las circunstancias no cambian. Entonces, resumiendo otra vez, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la recolección, cuál es la tipología o cuál es el proceso que se determina para el levantamiento de datos, cuál es el error estadístico y obviamente cuál es el método de muestreo, ¿no? Todos estos datos o aspectos que ya nos mencionas, entiendo, la casa encuestadora debe proporcionárnoslos al momento de dar a conocer. Exactamente, de hecho, ya desde el 6 de septiembre todas las casas encuestadoras, lo cual celebro, el INE nos obliga a presentar cuál es el procedimiento para poder realizar este tipo de ejercicios. Eso aunado a otra serie de requerimientos que son necesarios para poder hacer la publicación de datos que se levantan en ese momento. Y el revisar estos datos seguramente será de suma importancia para los electores, porque a veces solo nos concretamos a ver lo que ya decías, quién va arriba. Exactamente. O solo se nos promociona lo que va arriba, ¿no? ¿Quién va arriba? Sí, bueno, y lo que sí es cierto es que en ese momento si alguien va a la cabeza, después de que decimos, a ver, candidato A va a la cabeza y está libre de ese rango de error, digamos, con respecto del que va en segundo lugar. Eso es lo que está pasando en ese momento, pero evidentemente en este proceso electoral y en estos tiempos tenemos ese sector de la parte que aún no define cuál es su voto, y me parece que es una responsabilidad tanto de casas encuestadoras como de investigadores también, como de los medios de comunicación, los mismos analistas, que proporcionemos justamente esos datos con la claridad necesaria de que es justo en ese momento lo que está pasando en ese momento. Me parece que eso le ayudará a quienes no han definido su voto también a decir, bueno, pues bajo esta circunstancia me parece que esta es mi mejor opción, y eso es una corresponsabilidad. Entonces esa me parece, yo creo que por lo menos lo que he visto aquí en Zacatecas, y obviamente desde mi propia posición, es una responsabilidad que asumimos y que yo personalmente asumiré al 100%. Te pregunto ahora, el tema de los partidos en alianza, muy de moda en este proceso electoral. Bueno, el tema de la alianza, sí es bueno, eso sí, fíjate, en algún momento medimos temas de alianzas, y lo que te puedo decir, no de una medición, más bien bajo de estudios y de perspectivas y desde lo que cada uno cree, el tema de las alianzas me parece que va desde dos puntos de vista. El primero básicamente es que cada uno de los partidos políticos tiene sus propios estatutos e ideologías, cada uno de ellos. Partido A, B, C, D y N tienen cada uno de ellos una propia ideología. Entonces, cuando quieren alianzas, evidentemente, y es lógico pensarlo, que internamente pues habrá algunos que estarán de acuerdo, algunos no estarán de acuerdo precisamente por las ideologías. Lo segundo es lo externo. Y más bien yo me preguntaría, y creo que la pregunta, y a mí me la han hecho así te lo digo, es a partir de que se hace una alianza y cuando se llega, si se llegara, en el mejor de los casos, digo, porque si lo hacen así es porque evidentemente un solo partido no les da o les va a abonar en algo, pero eso se negocia, ¿no? O sea, claro, al final todo se va a negociar. Entonces, ¿cómo haces gobernanza? Y no solamente gobernanza en el tema de de decidir qué posiciones son para cada partido, eso seguramente habrá riñas, y luego ya definirán alguna cosa. Así es. El tema que creo que nos parece interesante al electorado y a la ciudadanía en general es cómo, si a partir de que tienes distintas ideologías y distintos estatutos, puedes llegar a generar política pública neutra. Ahora que mencionas este dato que me parece además muy importante, sí, política pública neutra, sí, vamos a hablar de un tema que se está viviendo en este momento y nada menos ayer veíamos alguna manifestación pacífica pro la legalización del aborto. ¿Qué pasa con este tipo de circunstancias cuando partido A, sus estatutos o sus ideologías muestran estar a favor del aborto, pero partido B, con quien pretenden ir en alianza, dice nosotros vamos en contra del aborto?
Claro. Bueno, ahí sí, yo casi que les aviento la bolita directa a quien corresponde. Claro, a quien corresponde, porque efectivamente las ideologías han sido muy claras, no las he definido yo, de hecho las establecen los propios partidos políticos, pero una cosa que es cierta es que sus definiciones como estrategias de política pública sí nos afectan a toda la población. Y en este sentido, sin querer entrar en el debate de a favor o en contra del aborto, sí me parece que cuando no hay una definición clara de quien encabeza el gobierno, pues eso nos mete todavía en mayores complicaciones. Entonces, yo sí digo, esa es una pregunta que se debería hacer las mismas coyunturas que pretenden hacer la alianza. ¿Cuál sería su respuesta a nosotros como ciudadanía? En particular a nosotras como mujeres. ¿Cuál sería la respuesta de ellos, de ellas, para determinar cuál sería la política pública en este y en muchos temas, ¿no? En el tema de seguridad, en el tema de cómo se van a implementar las ayudas a madres de familia, en el tema del aborto, en el tema de la legalización del matrimonio entre homosexuales. O sea, este tipo de temas tan interesantes tienen cada uno de los partidos distintas perspectivas. ¿Cómo se puede llegar a la gobernanza? Esa es la pregunta, que seguramente ellos tendrán alguna estrategia. Yo no digo que no la tengan, pero sí creo que si no la tienen, pues habría que pensarla y repensarla nosotros también como ciudadanos, ¿no? En general, ¿qué tan bien aceptadas a través de las encuestas resultan este tipo de alianzas, pues? Mira, este tipo de alianzas, a ver, yo lo puedo opinar en lo que se ha estudiado, y las alianzas tienen sus cuestiones positivas en lo exterior, pero internamente sí es un conflicto por lo mismo, porque son distintas ideologías. Entonces, ya llegar a negociar algunas cosas, ya no te digo de puestos, te digo de simplemente la ideología, de ver yo como, si toda la vida he luchado contra esto, voy ahora a asumir que tengo que estar bajo la autoridad de esta otra circunstancia. Y hablo de partidos A, B, C y N. Son ideologías y son distintas. Te lo digo simplemente como estudios, digamos. Así es. No como algo que existe en Zacatecas, porque no se ha hecho para el caso de Zacatecas. Quizá aquí la gente sí dice, no, pero en algunos estudios concretos que se han hecho, y hace poco, no sé, yo sí hice alguno, pues las alianzas, y cuando son tan extremas, sobre todo en ideología, internamente es un conflicto. Por otro lado, también es bueno saber que cuando no tienes otras posibilidades para aquellos indecisos, pues también es bueno considerar que hay pactos entre los partidos políticos en el que independientemente de qué tanta posición electoral, y me refiero a posición electoral en términos de qué tanto porcentaje votaría por ellos en ese momento, pues dice, a ver, bueno, este podría ganar porque esta otra opción a mí no me simpatiza. Digo, eso es bueno porque al final pues hacen como una oposición más real, digamos, a quien en algún momento podría encabezar. Sin embargo, internamente son conflictos por estudios. ¿Por qué? Porque son ideologías propias, y quien finalmente es militante, pues es militante allí porque está casado o casi con una cierta ideología y con ciertos estatutos que no se comparten regularmente entre partidos políticos. No lo digo solo para el caso de México, ¿no? Pero es así. Entonces, resumiendo otra vez, internamente se meten conflictos, y por otro lado, pues algunas veces es bueno también porque le da posibilidades al electorado que no ha definido su voto. Y que precisamente serán, sin duda, estas encuestas alguna herramienta también para los ciudadanos, ¿no? El hecho de ver plasmados ya un trabajo de campo nos permitirá conocer el panorama de manera más clara. Exacto, eso sí, eso siempre es así. ¿Por qué, Guille? Porque una encuesta, si bien no es la elección, sí tiene mecanismos, tiene procedimientos científicos que nos van a ayudar a determinar de alguna manera cuáles son aquellas cifras que tiene cada partido, cada alianza y cada circunstancia. Te hablo no solo de la política, cada circunstancia. ¿Cómo van los números en cada circunstancia? Hay que sí estar muy atentos a quienes
a quienes publican, cómo publican y cómo lo expresan también, que es importante. Me gustaría retomar precisamente de manera rápida este punto como ciudadanos, además de ver una encuesta, a lo mejor una gráfica que en algún momento seguramente tanto tu empresa consultora como algunas otras nos darán a conocer a los ciudadanos. ¿Qué es lo que debemos ver más allá de esta gráfica? ¿Cómo analizo si efectivamente quien me está diciendo que va a la cabeza es que lo va? Y si efectivamente todavía hay algún margen de que cambie esta cuestión de resultados. Bueno, pues a ver, yo te comento, básicamente lo voy a expresar con un ejemplo. Yo soy también docente y mejor lo expreso con un ejemplo. Perfecto. Mírame, no hay un pizarrón aquí. Para ponernos aquí a explicar. Exacto, la clase, para ¿no? explicarlo, para ponerlo en la clase. A ver, nosotros lo primero que tenemos que observar es, obviamente tenemos la gráfica, tenemos los números para cada una de nuestras opciones, digamos opción A, B y C. Y entonces también nos tienen que decir cuál es el error estadístico. Vamos a suponer que nos dice la casa encuestadora que el error estadístico es de 3%. Y entonces la opción A vamos a decir que tiene un 40%, la opción B tiene un 30%, la opción C tiene un 20%. Bueno, en ese caso, si yo le sumo a la opción A ese 3% de error, entonces me va a quedar 43%. Si le resto, me va a quedar un 37%. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el valor real con ese error estadístico, o el valor real de la población va a estar entre el 43% y el 37%, ¿verdad? Así está. Dijimos que la opción B tenía el 30%. Vamos a sumarle un 3%, que puede estar arriba porque es el error, ¿no? Es lo que nos han dicho que tiene de error. Tiene un 33%. Podría tener lo máximo un 33%. Pero su opción, la que es su competencia, lo mínimo, tiene un 37%. Entonces, de 37 a 33, tenemos 4 puntos de diferencia. Entonces, si vemos la gráfica, no es que en la realidad tenga exactamente un 10% de diferencia. Quiere decir que en realidad podría tener un 4%, pero al final hay una diferencia. Y entonces es cuando decimos, no, entonces sí va ganando. Y esto es lo que tenemos que entender muchos de nosotros que no estamos a lo mejor tan metidos en el mundo de las estadísticas, de las matemáticas, porque luego a veces no sabemos ni con qué se come una encuesta. Nos promocionan algo donde nos dicen va al 40% y decimos 10 puntos porcentuales, pues ya es una diferencia abismal, ya no hay margen de error, pero no es así. No es así. El error estadístico siempre disminuye esos porcentajes para unos y para otros. Entonces, tenemos que intentar aprender cómo es que hay que leer los números, ¿no? Y bueno, ya al final el electorado decidirá cuál es su mejor opción. Otra de las recomendaciones, a lo que nos acabas de comentar, a lo mejor no tener mucha credibilidad en el tema de las encuestas telefónicas, por lo que ya nos explicabas hace un momento. Mira, cuando hay, eso es muy importante, porque cuando hay márgenes de error, imagínate que por ejemplo tiene un candidato un 60% y el que le sigue tiene un 10%, pues aunque el error fuera muy alto ya está como muy decantado. Pero imagínate por ejemplo que tenemos un 35% y el otro tiene un 32%, pues no, y luego es telefónica. Es telefónica y no es porque sea buena o que sea mala, simplemente... No, a ver, yo con todo el respeto para todas las casas encuestadoras que hacen esta labor y que además en algunos momentos es necesaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio de la pandemia, por más que queríamos ir ahí a las casas, no sabíamos exactamente cómo actuar, pero sí es muchísimo mejor una encuesta presencial porque te da la posibilidad de poder contrastar y de poder manejar tu muestra representativa. Tiene que ser, por lo menos en nuestro caso, tiene que ser representativa en edades, en rangos de edades, tiene que ser representativa en género y en zonas rurales y urbanas. Entonces, pues imagínate aquí en Zacatecas, en zonas rurales donde no hay internet y tú haces una encuesta telefónica que llega la telefonía por internet, claro,
pues cómo mides la percepción, cómo mides lo que la ciudadanía quiere en ese momento, si es telefónica, ¿no? No es porque no quieran ellos, es que no tienen forma de llegar a ellos, ¿no? Entonces se cubre a veces, en el caso particular de Zacatecas es un poco más complicado llegar a las zonas rurales por este medio. Bien, y bueno, voy a ir con comentarios porque por aquí hay, dice Francisco Javier Huerta Romo, saludos Vero, por tan acertada en sus estadísticas. Gracias. También Josefina Huerta, 2 grandes cualidades de una mujer zacatecana, guapa e inteligente. Mira Alondra Dávila también dice, Verónica Redondo, explicas de una manera clara y entendible un tema muy técnico, que esta es una parte muy importante, Vero. Sí, gracias por sus Agustín comentarios. Delgado Martínez dice, un saludo a Vero, persona que apreciamos y reconocemos su calidez y profesionalismo. No, también Sergio Mendoza dice, Vero Arredondo, sin duda toda una profesional en el tema, gracias por la didáctica, felicidades Átomos por tan excelente invitada. Y Álvaro Octavio Lara Huerta, qué delicia escuchar a Verónica Redondo, siempre tan certera en sus comentarios, dice. Bueno, muchas gracias. Bueno, dice Janaí Delgado, mujer inteligente y talentosa, te mando un gran abrazo, Verónica Redondo. Muchas gracias. Y por acá, Albadena también, excelente invitada, Guille, un orgullo jerezano y un ejemplo a seguir para todas las niñas. Vero, pues te agradezco y al mismo tiempo quisiera comprometerte para que no sea la última vez que estás con nosotros. No, hombre, yo encantada. Es un trato, es un compromiso y además está grabado. No, pues ya está, ya estamos. Muchas gracias. Claro que sí, a ti muchas gracias, Guille. Es la información. Gracias a todos por su escucha. Bien, es la información en voz de Verónica Redondo con el tema de las estadísticas como directora de Sin Sesgo, esta compañía consultora. Y nos vamos ahora con más información. En el municipio de Jerez se está ya creando el Reglamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además, le adelanto, en lo que es el estado de Zacatecas se está realizando la capacitación a elementos de la policía con el tema de perspectiva de género. Esto y más en el resumen estatal. El gobierno municipal, a través del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, trabaja en la elaboración y puesta en marcha de un reglamento sobre permisos y sanciones ambientales que permitirá la regulación de varios aspectos que dañan el medio ambiente y han carecido de fundamentos para emitir sanciones. Por el momento, se espera que la normatividad sea autorizada por la legislatura local y se revise por el Cabildo, ya que se enfoca en los aspectos como tala de árboles, uso de aguas industriales y centros de acopio de residuos sólidos. Para fortalecer la perspectiva de género de las labores de seguridad, más de 2.000 elementos policiales han recibido capacitación al respecto de parte de la Secretaría de Educación Pública de Zacatecas. Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública del Estado, aseguró que es primordial atender las labores policiales aplicando la perspectiva de género. Por ello, a través de proyectos, cursos, talleres y capacitación continua, busca mejorar las estrategias de sensibilización dentro de la corporación. El alcalde Ulises Mejía Aro supervisó las obras de rehabilitación y mantenimiento realizadas en el acceso a la comunidad de La Soledad, donde se llevó a cabo la ampliación de guardaganado, petición realizada por los habitantes del lugar. El alcalde refirió que se han trabajado en coordinación con los delegados de las 22 comunidades del municipio y destacó que recientemente se hizo esta petición a través de una de las audiencias públicas virtuales, por lo que de inmediato se han atendido las diferentes solicitudes ciudadanas para el mejoramiento de espacios públicos en las demarcaciones de la capital. Bien, pues ahí la información del estado de Zacatecas. Por acá Raúl Rodríguez nos dice muy interesante el tema. Gracias, Raúl. Saludos y bueno, definitivamente todavía hay mucho por conocer en el tema de las estadísticas. Por eso el compromiso con Vero Arredondo, directora de la consultoría Sin Sesgo, para que nos mantenga actualizados, para que como ciudadanos todos podamos conocer y obviamente podamos también analizar llegado el momento, porque está ya el proceso electoral y comenzarán a salir sin duda muchas encuestas y quienes también quieran aprovecharlas. Así es que la idea es que todos podamos tener esas herramientas y qué mejor que un especialista que nos hable de este tema. Pero bueno, nos vamos con más información. Le comento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la renovación de la estrategia en el combate al COVID-19, el combate y la atención al COVID-19. Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente anunció que se tendrá ahora una mayor atención domiciliaria. Esta y más información en el resumen nacional.
Tras 7 meses de la llegada del COVID-19 a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se renovará la estrategia de salud para enfrentar la pandemia y se dará mayor atención domiciliaria a las personas que padezcan COVID-19. Ante la disminución de la ocupación hospitalaria, el presidente comentó que se analizará la reducción de hospitales cuya atención esté dedicada totalmente a los casos de COVID-19, con la finalidad de concentrar un mayor número de especialistas para salvar vidas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la producción de maíz de este año bajó 4.9%, derivado de la pandemia del coronavirus en el país, llegando a registrar 432.324 toneladas menos respecto al mismo periodo de 2019. De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADE, la producción de maíz de grano hasta agosto de este año fue de 8.290.150 toneladas. Bueno, pues antes de despedirme, como siempre, un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron esta noche a través de la transmisión en nuestra página de Facebook, también a quienes nos acompañaron directamente en la página de internet. Me da mucho gusto saludar, como siempre, hasta Fremont, California, a Philly Flores, que está en este momento acompañándonos. Muchas gracias. También a Claudia Georgina. Está también Toño de la Torre en el municipio de Jerez. Saludo también para David Báez Arellano, que está pendiente. A nuestra querida Albadena también, que estaba pendiente desde el inicio de la transmisión. Andy Samaria también está pendiente aquí. Muchas gracias, Andy. Saludos. Martín Félix también, hasta el municipio de Jerez, Pueblo Mágico. Le enviamos un afectuoso saludo. Por supuesto, a nuestro querido Odín Salinas también, no podemos dejarlo pasar. Gracias, Odín, por estar con nosotros. A Janaí Delgado también. A Álvaro Octavio de Lara, que nos acompañó. A Sergio Mendoza. Y bueno, a todas las personas que ya hemos estado compartiendo sus comentarios, a mi querida Jael Álvarez también le agradezco que esté con nosotros como cada noche, y en general a todas las personas que nos acompañaron en la emisión de hoy martes. Le agradezco, como siempre, a nombre de nuestro director general Alberto Amador, del equipo de Atomos News, le deseo que tenga la mejor de las noches. Recuerde, mañana en punto de las 8:15. Hasta entonces.